Buenas tardes, compañeros. Enseguida comenzamos con la clase de hoy, ¿está bien? Pero antes consultarles, chicos, ¿qué fue lo último que vieron con el ingeniero en la anterior clase? Árboles binarios, ¿Entraron al tema de árboles binarios? sí, sí, teoría. Y un poco ¿Programación? de explicación de se realiza. Sí, ¿Programaron ya lo que es la clase árbol binario? ¿O todavía no? buen presencial nos hizo escribir, digamos, Ah, cómo son las pautas para utilizar. ya, ya. Sí, 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 me imagino que sí. Ya. Yo también estaba pensando comentarles, chicos, si es que ustedes quisieran, digamos, de que las clases sean presenciales. O tal vez que continúen siendo virtuales, digamos, en la auxiliatura. Porque puede ser que algunos Por una parte, puedan ir, digamos, tengan disponibilidad de tiempo como para ir a la universidad, pero en cambio puede ser que otros compañeros que viven lejos, pues tal vez no puedan asistir, ¿no? Esa es una desventaja. de mi parte, yo creo que como están volviendo más a ser normales las clases, sería conveniente ir poco a poco volviendo a la normalidad. Ah, ya, bueno, está bien. Bien, entonces, pues para la siguiente clase vamos a programar lo que es la primera clase presencial, ¿ya? Y Eh, también, ¿sí? disculpa que te corte. Los días viernes yo tengo clases seguidas. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, a las 4 tengo clase. Ah, sí, este Y man va a disculpar de que esté comenzando recién la clase porque estaba programada para las 2, a las 2 el sí, horario de la auxiliatura, ¿no? Es sí, pero que, lo que quería consultarte es que en mi caso de mí, por ejemplo, yo ya hablé con el ingeniero igual de base de datos, ya, que yo soy de provincia, le dije, y ujú. solamente podría asistir a la clase presencial del ingeniero. Y la auxiliatura me gustaría que siga nomás virtual. Ah, ya, ya está bien, compañero. Como de nosotros ocupamos lo que es, o vamos a ocupar un programa para desarrollar la estructura árbol binario, vamos a ocuparlo también para desarrollar los métodos que tiene la estructura y más que todo vamos a ver en esta materia programación y pues eso necesitamos la computadora para eso, ¿no ves? No tanto lo que es una pizarra, aunque al ingeniero le gusta explicar en pizarra, es su forma de explicar, pero en la auxiliatura yo creo que podemos o que basta con los recursos que nos ofrece la computadora para la explicación de los temas y del avance que tiene el ingeniero, de los métodos de la estructura árbol binario. Creo que es más que suficiente. Pero si es que la mayoría quiere, pues podemos hacerlo presencial. Y también sin dejar de lado, digamos, a los compañeros que son de lejos, en la computadora nos ofrece esa ventaja de poder grabar lo que hacemos en la computadora, ¿no? Así que podemos grabar eso y después yo, aunque no subí la anterior clase todavía a YouTube, pero voy a subirlo. Eh, También se puede hacer transmisión por Zoom, digamos. Mientras, mientras avanzo presencial, también puedo transmitir lo que estoy haciendo mediante Zoom para que los que no pueden venir pues puedan acceder de forma virtual. Solamente sería el tema del internet, sería el problema ahí, ¿no? Habría que comprar una buena cantidad de megas para hacer esa reunión virtual. Se podría hacer eso también, ya, pero si es que la mayoría quiere presencial, pues como indicaba anteriormente el compañero, se puede hacer presencial, porque el ingeniero también me ha dicho de que convendría que sea presencial porque dice de que el avance es mejor y los alumnos captan mejor cuando es presencial porque
La desventaja que tiene cuando es virtual es que en la casa o en el lugar en donde uno pasa las clases existe mucha distracción y generalmente uno con cualquier cosa se distrae y al final termina no prestando atención, ¿no? Esa es una gran desventaja. O tal vez termina haciendo otra cosa, o en la casa tal vez puede ser que le hablen para hacer algo y por ese motivo, pues se perjudican en cuanto a la atención en clase. Ya, pero eso vamos a dejar ese debate, lo podemos hacer por el WhatsApp, a ver quiénes están a favor, quiénes no. ¿Está bien? Vamos a comenzar entonces con el avance de hoy. Me dicen de que ya vieron la estructura de árboles binarios, vieron también un poco de programación. Vamos a estar haciendo entonces hoy la programación de la clase árbol binario. Vamos a crear la estructura de la clase. Creo que no la crearon todavía con el ingeniero, la vamos a crear conmigo. Vamos a estar haciendo eso entonces. Y también les voy a pasar lo que es la plantilla del programa que vamos a estar ocupando o del proyecto que vamos a estar ocupando para trabajar con la estructura árbol binario, ¿ya? Porque se trabaja con un proyecto que ya está prediseñado y que contiene toda la parte, en el formulario contiene toda la parte gráfica para poder trabajar con el árbol binario. Cuando nosotros programamos la clase de árbol binario, sus métodos, entonces esa plantilla que está desarrollada en Java nos permite hacer de que se pinte lo que es el árbol binario en el formulario que tiene el proyecto. Ese es un código un poco avanzado, con funciones avanzadas sobre Canva, sobre diseño y realización de planos en Java, así que ese proyecto se lo ocupa siempre cada semestre y lo que nosotros simplemente vamos a hacer es crear la estructura para trabajar con esa plantilla. ¿Ya? Esa estructura también la van a ver con el ingeniero, él se lo va a explicar desde cero, la creación de la clase árbol binario. También lo vamos a estar haciendo conmigo ahora, si es que alcanza el tiempo. Así que vamos a comenzar con la explicación de eso, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla, me van a confirmar si pueden ver lo que estoy compartiendo. A ver, voy a fijarme un rato si no tengo nada aquí comprometedor. Latín. Guía de trámite. Ya. Ya, me imagino que ya pueden ver lo que estoy compartiendo. Bien, vamos a ver la estructura árbol binario. Existen distintos árboles binarios, distintos tipos de árboles binarios, y con la que se trabaja con el ingeniero en el primer tema es sobre el árbol binario de búsqueda, ¿ya? El árbol binario de búsqueda es un tipo especial de árbol binario. En el árbol binario de búsqueda se crea una estructura con la que nosotros podemos buscar de forma fácil. O sea que cuando implementamos esta estructura, los datos que tengamos en el árbol binario, nosotros vamos a poder acceder a los mismos de una forma más rápida y más eficiente. Por ejemplo, si es que trabajamos con vectores, si es que tenemos un vector que almacena información o puede ser que tengamos una matriz que almacena información. Si por otro lado tenemos una estructura árbol binario en donde almacenemos información y después nosotros queramos, por ejemplo,
realizar una búsqueda en el vector o queramos realizar una búsqueda en la matriz o en el árbol binario, esa búsqueda se va a realizar de forma más rápida en el árbol binario de búsqueda, ¿ya? Porque esta estructura está formada de una forma que en el momento que queramos buscar un dato, este dato lo podamos encontrar de una forma más rápida, sin hacer eh, todo el recorrido, sin necesidad de estar recorriendo todo hasta encontrar el dato, ¿ya? Si es que no me entienden, le voy a explicar de esta forma. Por ejemplo, en un vector, los datos se encuentran de esta forma, ¿no? Se encuentran en distintas posiciones. Así. Si yo quiero buscar, por ejemplo, el dato 8, quiero buscar el 8. Este 8 puede ser cualquier otro dato, puede ser una cadena de texto, puede ser un objeto de alguna clase, puede ser un registro, un archivo o también cualquier otro tipo de dato. En el momento que yo quiera realizar la búsqueda de este dato, voy a tener que recorrer todas las posiciones para realizar la búsqueda, ¿no? Desde la posición inicial hasta encontrar el dato. Imagínense, digamos, de que esté trabajando con un vector que tenga miles, hasta millones de posiciones. Entonces, se va a hacer mucho trabajo porque vamos a tener que recorrer todas las posiciones uno por uno hasta llegar a encontrar el dato que estamos buscando. Si bien existen algunos métodos, por ejemplo, el método de ordenamiento, eh, el Quickshort y otros métodos, pero si es que nosotros trabajamos con el árbol binario, no es necesario crear otro método, sino que simplemente con la estructura, con la estructura misma, nosotros ya podemos trabajar y hacer de que cualquier información que tengamos almacenado ahí, nosotros podamos acceder de forma más rápida, ¿ya? Esa es la diferencia. Por ejemplo, para encontrar el 8, como les decía, vamos a tener que recorrer uno por uno la posición hasta encontrar el dato. Lo mismo va a suceder con una matriz. Vamos a tener que recorrer la celda, posición, bueno, fila por columna. Vamos a tener que recorrer toda la celda hasta encontrar el dato que queremos buscar. En la lista enlazada lo mismo, pero en el caso del árbol binario, nosotros puede ser que tengamos un árbol binario de esta forma, ¿ya? Aquí vamos a poner estos datos acá para el vector. Por ejemplo, aquí que esté el 5, el 3, el 10, el 7. En un árbol binario, estos datos que tengo acá se van a ordenar de la siguiente forma. Pero antes de eso, vamos a ver las características de un árbol binario. El árbol binario está compuesto por nodos, ¿ya? Está compuesto por nodos. Estos nodos almacenan un dato. Este dato puede ser de cualquier tipo de dato. Puede ser un dato entero, un dato flotante, un dato tipo texto, puede ser un objeto, también puede almacenar objeto, también puede almacenar registro, también, archivos también. Así que este nodo va a almacenar ese dato. Acá en este caso, para el avance con el ingeniero, él trabaja con un dato entero, ¿ya? Trabaja con con datos enteros. Así que este nodo, si es que recuerdan lo que vieron en estructura de datos 1, un nodo está compuesto por el dato, que en este caso es un dato numérico. Y en estructura de datos 1, por ejemplo, teníamos un nodo que estaba compuesto por un enlace, ¿no?
Eso en las listas enlazadas. Estaba compuesto por un enlace. Lo vamos a hacer de esta forma. Con este coso. Estaban compuestos por un enlace que apuntaba al nodo siguiente, ¿no es? Y cuando trabajamos con un nodo o con una lista doblemente enlazada, entonces creábamos un nodo con doble enlace. Un nodo con doble enlace. Este enlace de acá apuntaba hacia el nodo siguiente de tal forma de que este nodo se esté vinculando con el nodo siguiente, ¿ya? Para que de esta forma se enlacen los nodos y que formen parte de una lista enlazada, ¿ya? Para eso nos sirven estos enlaces. Estos enlaces, si es que recuerdan en estructura de datos 1, estos enlaces también son del tipo nodo, ¿ya? Son del tipo nodo que apuntan, aquí en este caso apuntaría al nodo anterior y, perdón, este nodo siguiente y aquí en este otro caso al nodo anterior. De tal forma que este nodo estaría enlazado con el siguiente nodo como con el anterior. Estaría doblemente enlazado, ¿ya? Esto en el caso de estructura de datos 1 se trabajaba con la estructura lista enlazada de esta forma, con la lista doblemente enlazada. Pero aquí en árbol binario es muy similar, solamente que la representación en cuanto a los símbolos y todo lo demás cambia un poco, ¿ya? En árboles binarios se lo suele representar con un redondo, cada nodo se lo suele representar con un nodo, con un redondo, con un círculo, mejor dicho. Este nodo está compuesto por el dato, al igual que cuando trabajamos con lista enlazada, también tiene un dato numérico, y también tiene enlace hacia el hijo izquierdo, y también tiene enlace hacia el hijo derecho. ¿Está bien? Estos enlaces nos permiten tener enlazado todos los nodos que componen el árbol binario de búsqueda. ¿Ya? Como pueden ver, el árbol binario está compuesto por nodos. Aquí podemos seguir teniendo más nodos. Aquí podemos tener más, ¿ya? Aquí en este caso vemos que son, ¿cuántos datos? Son 5 datos. Aquí podemos tener otro, etc. Y estos a su vez se van a enlazar con los enlaces hacia el hijo izquierdo y hacia el hijo derecho. Otra de las características de los nodos, por ejemplo, es que cuando un nodo tiene ambos hijos, tiene tanto el hijo izquierdo como el hijo derecho, se lo suele nombrar como un nodo completo, ¿ya? Un nodo completo porque tiene ambos hijos. Acá en este caso no tiene hijos. Cuando no tiene hijos, pues se lo llama nodo hoja, ¿ya? Porque no tiene ningún otro descendiente más. Ahí termina. Un nodo completo sería así. Si es que, por ejemplo, acá tenemos otro nodo, un nodo hijo, y acá tenemos un nodo, perdón, un nodo hijo izquierdo y un nodo hijo derecho. En este caso tendríamos un nodo completo, ¿ya? Un subárbol completo, conocido de esa forma. Nodo completo porque tiene ambos hijos. Si es que lo vemos de esta otra forma, por ejemplo, aquí que tengamos el dato 1. Aquí en este caso, el padre que tiene este nodo hijo con el dato 1 sería el nodo con el dato 5, ¿ya? Ese es el padre. Los nodos pueden tener
padre. Bueno, todos tienen padre, a excepción del nodo raíz. El nodo raíz siempre viene a ser el primer nodo que insertamos. El primer dato que insertamos para nuestro árbol binario, ese dato compone el primer nodo o el nodo raíz que tiene nuestro árbol binario, ¿ya? Ese es el único que no tiene padre. Después los demás nodos van a tener sí o sí un padre. Aquí en este caso, como les dije, esto sería un nodo completo. Y si, por ejemplo, aquí le faltara lo que es este nodo, sería un nodo incompleto. Un subárbol incompleto. Si le faltan los dos, se trata de un nodo hoja. Un nodo hoja. Bien. Otra de las características que tiene el árbol binario es que los datos si me permiten un rato, compañeros, que están buscando a alguien acá en mi casa y voy a salir un rato, ¿ya? Ya, bien, compañeros. Vamos a continuar entonces. Hay un compañero que comentó por el chat, dice, ¿quién está grabando la clase? Se está grabando por la aplicación de Zoom, por el programa de Zoom. Bien, vamos a continuar. Les estaba diciendo de que los datos se ordenan en el árbol binario en el momento que nosotros los insertamos, ¿ya? No hace falta crear otro método especial para ordenar los datos. Que por ejemplo, eso pasa cuando trabajamos con vectores. Si queremos ordenar los datos en un vector, pues vamos a recurrir a otro método que tiene que hacer ese ordenamiento. En el caso de una matriz lo mismo, en el caso de una lista enlazada igual. Aquí en el árbol binario, nosotros vamos a crear un método que nos permita que en el momento que insertemos un dato, este dato se ordene dentro del árbol binario. Dentro del árbol binario de búsqueda. ¿Y cómo es que se van a ordenar estos datos? Seguramente se pregunten. Estos datos se ordenan de la siguiente forma. El primer dato que ingresa en el árbol binario siempre pasa a ser la raíz. Siempre es parte de la raíz. Se pone como nodo raíz. En este caso el 5, vemos que pasó a la raíz. Cuando ingresemos otro dato, el 3 en este caso, vemos que nuestra raíz ya está ocupada, así que cuando ingresemos un nuevo dato, se va a crear un nuevo nodo. Vamos a crear un nuevo nodo, así. Este nodo se va a crear con ambos enlaces, ¿ya?
con ambos enlaces, con enlace hijo izquierdo y con enlace hijo derecho. Bien, así que este dato acá, el 3, nosotros, bueno, el programa va a ser de que este 3 se pase a este nuevo nodo y que este nuevo nodo se agregue a nuestro árbol binario. En el momento que este nodo se agregue, tenemos que seguir ciertas reglas para el ordenamiento de los datos dentro del árbol binario, ¿ya? Eso va a estar definido en nuestro método insertar. En este caso sería el 3, ¿ya? Ahora, cuando nosotros insertemos un nuevo dato y nuestra raíz vemos que ya no está vacía, entonces tenemos que seguir un orden para insertar. Ya. Tenemos que seguir el siguiente orden. Los siguientes datos que insertemos después de la raíz tienen que ordenarse de la siguiente forma. Los datos menores a la raíz tienen que pasar a enlazarse por el subárbol izquierdo y los datos mayores a la raíz tienen que enlazarse por el subárbol derecho, ¿ya? Los menores por el izquierdo, por el subárbol izquierdo y los mayores por el subárbol derecho. Aquí en este caso, este nodo de acá vemos que es menor. Este dato que tiene este nodo, vemos que ese dato es menor al dato que tiene el nodo raíz. Entonces, va a pasar a enlazarse por el subárbol izquierdo, ¿no es cierto? Por acá. Bien. Y esa misma regla vamos a tener que hacerla con los demás datos. Por ejemplo, con el 10 lo mismo. Vamos a crear un nuevo nodo. Va a tener ambos enlaces. Y este 7 lo vamos a igualar al dato que tiene mi nodo. 7. Perdón, es 10, ¿no? Bien. Ya. Ahora este nodo lo tenemos que pasar a enlazar en nuestro árbol binario. Vemos que aquí la raíz ya está ocupada, entonces tenemos que preguntar, primero tenemos que comenzar preguntando por la raíz, ¿ya? Por la raíz, después, si que tenemos otros nodos, vamos a seguir preguntando, pero se comienza por la raíz. Y tenemos que seguir las reglas que le mencioné anteriormente. Si es menor, pasa a enlazarse por el subárbol izquierdo, si es mayor, pasa a enlazarse por el subárbol derecho. Que en este caso 10, vemos que el dato de este nuevo nodo, que es 10, es mayor al dato que tiene el nodo raíz, que es 5. Entonces tiene que pasar a enlazarse por el subárbol derecho. Y se va a enlazar por acá. Lo mismo hacemos con los demás datos. Con el 7. Bien. 7 es mayor a 5. Bien. Tendríamos que enlazarlo aquí en este otro nodo, pero vemos que este otro nodo ya tiene un dato. Ya se encuentra ocupado ese nodo. Así que tenemos que seguir comparando. 7 es mayor a 10, vemos que no. Es menor, entonces lo pasamos a enlazar por el subárbol que tiene el nodo con el dato 10. Entonces por acá lo enlazamos. Lo mismo hacemos con el último dato que sería el 8. Creamos un nuevo nodo, se crea un nuevo nodo con ambos enlaces. Lo vamos a enlazar. No lo puede seleccionar bien. Comenzamos comparando con la raíz, vemos que 8 es mayor a 5. Seguimos por el subárbol derecho, nos topamos con el 10. 8 es mayor a 10, no, es menor, entonces
Tendríamos que enlazarlo por acá, pero vemos que este nodo ya se encuentra ocupado, así que tenemos que seguir comparando. 8 es mayor a 7, sí. Como es mayor a 7, lo vamos a enlazar por esta parte. ¿Por qué? Porque aquí vemos que este nodo de acá está vacío. Vemos que está apuntando a null. Está apuntando a vacío, así que lo podemos enlazar por el subárbol derecho del nodo 7. Bien. De esta forma, los datos se estarían ordenando dentro del árbol binario. ¿Y por qué decimos de que este árbol binario de búsqueda nos permite ordenar los datos para, para después, cuando nosotros queramos buscarlo, no tardemos mucho o el programa no se tarde mucho en buscar ese dato, ya para que el desempeño en cuanto a la búsqueda de algún dato sea más eficiente y más efectivo? Si es que yo quiero buscar el 8, voy a buscarlo de esta forma, lo va a hacer el programa, ¿ya? El programa va a buscar ese dato de la siguiente forma. 8, quiero buscar 8. 8 es mayor o es menor que 5. Es mayor, entonces vamos a pasar a buscar por el subárbol derecho. Bien, 8 es mayor o es menor que 10. Es menor. Entonces pasamos y buscamos por el subárbol izquierdo. 8 es mayor o es menor que 7. Es mayor, entonces pasamos a buscar por el subárbol derecho. ¿Ya? Acá primero tenemos que comparar de que si es que 8 es igual al dato que tiene nodo. Como no es igual, entonces tengo que seguir buscando. ¿Ya? Vemos que 8 es mayor, paso a buscar por el subárbol derecho. Aquí compara nuevamente. 8 es igual a 10, no. Entonces continúo buscando. En este caso por el subárbol izquierdo. 8 es igual a 7, no. Continúo buscando por el subárbol derecho. Y cuando lo encuentre, vemos que en este caso 8 es igual a 8, pues ahí termina el programa y me termina retornando lo que me tendría que retornar el método. Si es que encontró el 8, pues si encontró el dato que estaba buscando, tiene que retornarme que existe o algo así, ¿no? Pero esa es la forma de búsqueda, ¿ya? Es mucho más eficiente. Por ejemplo, si es que acá hubiéramos tenido más nodos, por ejemplo, unos 5 nodos, eso nos hubiera facilitado mucho para buscar ese nodo, porque nos hubiéramos evitado recorrer todo este subárbol, todo este subárbol, ¿ya? Pero allí puede ser, digamos, de que hayan muchos nodos, así que como estamos haciendo la comparación en el momento que nosotros estamos buscando, pues entonces nos saltamos esto otro, ¿ya? Y de esta forma siempre vamos a hallar, siempre y cuando se encuentre en el árbol binario, siempre vamos a hallar de una forma eficiente los programas, perdón, los datos. Ya, si alguien tiene alguna duda, pregunta sobre esto. Bien, bueno, continuamos entonces. Si es que pueden darse cuenta, al igual que sucede con la lista enlazada, para poder trabajar con la lista necesitábamos crear lo que es una clase aparte para trabajar con listas enlazadas. ¿Alguien se acuerda cuál era esa clase aparte que teníamos que crear para trabajar con la lista enlazada? Nodo. Sí, exactamente, la clase node. Aquí, para la estructura o la clase árbol binario, vamos a tener que crear también una clase nodo, ¿ya? Necesitamos crear esa clase para así trabajar con la clase árbol binario que, como ven, está compuesta por nodos. Y aquí también existe un detalle bastante importante, que es que todos los métodos que vamos a ver
en los temas, en la materia, van a ser métodos recursivos, puros métodos recursivos. Eh, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con vectores, matrices, o hasta cuando trabajábamos con listas enlazadas, ocupábamos una estructura que nos permitía repetir una determinada cantidad de procedimientos según la condición, una estructura repetitiva o cíclica que nos permitía completar varios ciclos, que era un for o un while, ¿no es? Porque con un while o con un for nosotros podemos repetir una instrucción muchas veces dentro del cuerpo del while, dentro de lo que tenemos programado dentro del while, hasta la condición que ponemos al principio del while, ¿no? Del while o del for. Con eso nosotros, por ejemplo, podríamos recorrer la lista enlazada para poder insertar un dato. Podríamos recorrer también lo que es con el for, nosotros podríamos hacer el recorrido de la lista, de un vector, etc. Y pues aquí no vamos a ocupar ninguna de esas estructuras, ninguna de esas estructuras de control, ni while, ni for. Vamos a trabajar con métodos recursivos que van a hacer de que repitamos un proceso muchas veces dependiendo de una condición, ¿ya? Porque eso es lo que hace un while y lo que hace un for. Repite un proceso muchas veces según una condición, ¿no ves? Aquí en este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir, vamos a volver a llamar al método tantas veces que sea necesario hasta una condición que tengamos dentro del código. Vamos a hacer lo mismo, solamente ocupando recursividad. Así que ya se va a acordar esta reunión. Van a entrar con el mismo enlace ya. Y vamos a programar lo que es la clase árbol binario. Para eso primero necesitamos crear la clase nodo. Y también vamos a estar trabajando con una interfase. Van a saber más o menos por qué sirve una interfase. Sirve para poder declarar los métodos que vamos a implementar. Bien, vamos a continuar. Les estaba explicando toda esta parte de la forma en la que se trabaja con la estructura árbol binario, cómo va a estar compuesta, algunas características que tiene la misma y también un poco de comparación con las otras estructuras estáticas, como lo son los vectores o las matrices, o también otras estructuras dinámicas, como lo son las listas enlazadas, sean pilas o sean colas. Acá en este caso vamos a trabajar con árbol binario, ese es todo el primer tema que van a avanzar en la materia y van a estar dando seguramente examen sobre esta estructura muy pronto ya. Así que conforme el ingeniero vaya avanzando sobre la estructura, vayan viendo los métodos primero con él, vamos a estar avanzando después conmigo la parte de la programación con el lenguaje Java y haciendo uso del programa NetBeans. Voy a abrir mi NetBeans y vamos a programar ahí la clase árbol binario. Para eso, como le dije, vamos a ocupar una plantilla de un proyecto que ya es prediseñado con anterioridad. Eso no lo puedo hacer también en clase porque es código muy avanzado y además hay mucho código que no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es trabajar con la estructura árbol binario, ¿ya? Bien, voy a abrir NetBeans. Ya está abriendo. Esta plantilla yo se lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que por si quieren, digamos, ir adelantándose sobre el tema, pues puedan hacerlo, puedan crear la estructura, puedan crear algunos métodos como forma de práctica. Lo que estábamos viendo anteriormente era sobre número natural y formulario, ¿no? Eso fue una clase de ejemplo que le estaba dando. Ahora vamos a abrir el proyecto.
Primero lo voy a buscar ya, no sé exactamente en qué parte lo tengo. Enseguida lo busco y cuando lo haya encontrado le comparto pantalla. Compañero, una preguntita. Sí, adelante. Mejor dicho, vas a subir el video a tu canal, ¿no? Porque estoy pasando cosas ahorita con el ingeniero ahorita Sí, y sí, sí está bien, compañero José Luis, está bien. me voy a salir. Madre, Ya, madre. adelante, adelante. Podemos abrirlo de esta forma. Bueno, les estaba diciendo de que ya encontré lo que es el proyecto y para abrirlo pueden hacerlo de esta forma, ¿ya? Vemos que aquí hay un icono, este icono de acá, y cuando yo paso el cursor por encima de este icono, vemos que dice Open Project. Así que puedo hacerlo dando clic en este icono y se me va a abrir lo que es el explorador de Windows para yo poder ubicar mi proyecto y así abrirlo. O también puedo hacerlo dando clic en la pestaña File y selecciono Open Project, también así. Aquí se me abre esta ventana del explorador de Windows y aquí vamos a buscar mi proyecto, el proyecto que vamos a ocupar. Programas Java y es este, árbol de búsqueda. Cuando ustedes intenten abrir un proyecto de Java con el NetBeans, les va a aparecer de esta forma. Tiene que tener este icono acá, ¿ya? Si es que tiene este icono, significa que se trata de un proyecto de Java. Si es que no les aparece este iconito, pues puede ser de que le hayan pasado mal el proyecto o que hayan creado mal el proyecto o algo así, ¿ya? Siempre les tiene que salir este iconito cuando quieren abrir un proyecto ya con el NetBeans. Vamos a abrir este que dice árbol de búsqueda y vamos a trabajar sobre este. Lo que voy a hacer primeramente es copiar eso para que no se pierda, porque vamos a hacer modificaciones sobre el mismo, ¿ya? Así que lo voy a copiar. Ya. Aquí está el proyecto y nos dirigimos aquí
paquetes de fuente. Aquí tenemos el paquete árbol binario de búsqueda. En source package, aquí está el proyecto, el paquete del proyecto. Ahí está, árbol de búsqueda. Tiene el mismo nombre que tiene el proyecto, solamente que todo minúsculo. Y aquí están los archivos del proyecto. Aquí tenemos la clase árbol binario. Tenemos el archivo interfaz árbol binario y este otro archivo que es una clase de Java con la cual se trabaja la parte de código para el graficador que tiene el árbol binario, ¿ya? Y aquí en esta otra parte se encuentra el formulario principal. Voy a cerrar esto acá de número natural. Vemos que aquí ya he implementado muchos métodos, ¿no? Todos estos métodos los vamos a estar viendo conmigo. Aquí está método contar, buscar, buscar mayor, buscar padre, máximo para insertar, contar pares, contar su árbol, menor su árbol. Este no sé qué. Descendente, ordenar ascendente. Muchos métodos. Esto lo vamos a estar borrando. Vamos a trabajar desde cero. Esto lo voy a borrar todo esto. No quede nada. Uy, ¿qué pasó? Bien. Vamos a tener primeramente aquí una caja de texto y después vamos a crear un botón con el cual nos vamos a poder insertar datos para nuestro árbol binario, ¿ya? Eso va a ser lo, lo, lo más primordial por el principio, porque necesitamos ingresar datos para poder trabajar con la estructura, para así probar los otros métodos que tiene la estructura. Ahora vamos a trabajar sobre el archivo árbol binario. Vemos que esto consta de todos los métodos que vamos a estar viendo en clases posteriores. La clase finaliza acá, en esta llave. Ahí. Todos estos métodos los voy a borrar, porque vamos a estar viendo todos estos métodos en las siguientes clases, ¿ya? Recorridos, inorden, máximo par, contar pares, contar su árbol menor, dato menor su árbol, buscar padre mayor, todo esto. El insertar también lo vamos a estar borrando. Vamos a dejar estos otros métodos. Este que dice dibujo, porque eso forma parte de la clase de árbol gráfico. El raíz también, árbol binario. Este es el constructor de la clase. Como pueden ver, tiene lo que es el tipo de acceso y el nombre de la clase. ¿Cómo nos damos cuenta de que es el constructor? Porque tiene el mismo nombre que tiene la clase. Árbol binario. Y también se lo está usando para iniciar por defecto algunos atributos, ¿no? Y vemos que solamente tiene el tipo de acceso que es public. Siempre va a ser public un constructor. Y vemos que no tiene ningún otro... Vemos que no tiene ni void ni algún otro dato que se pueda retornar, ¿ya? Simplemente tipo de acceso, nombre de la clase y aquí se inician en un valor por defecto los atributos de la clase. En este caso solamente tendríamos el atributo raíz. Esto lo podemos crear desde cero o simplemente lo podemos analizar también.
Pero vamos a crearlo desde cero ya, la clase nodo. Bien, después vamos a crear este objeto de la clase nodo. Por el momento voy a comentar esto y aquí me está saliendo error porque todavía no tengo creada la clase nodo, porque como ya lo borré, entonces sale como que no está creado, ¿no? Aquí, bien, bien. Si me permiten un rato, me están llamando, un ratito. Bien, continuamos. Vamos a crear la clase nodo, ¿ya? Vemos que aquí ya tenemos la clase árbol binario. Esta clase se la creó de la siguiente forma, así como vimos en la anterior clase. Aquí en el paquete, en el paquete que tiene el proyecto, hemos dado clic derecho, hemos seleccionado nuevo y Java Class. Cuando seleccionamos esto, se nos crea este archivo y se pone por defecto el nombre que nosotros le pusimos al archivo, se pone como nombre de la clase. Aquí vemos que este archivo tiene nombre árbol binario, entonces la clase también se llama árbol binario. Y acá en esta parte estamos diciendo que vamos a implementar implements, vamos a implementar los métodos que tenemos declarados en árbol binario i, aquí en esta interfaz. Aquí tenemos todos estos métodos declarados, ¿ya? Eso, lo que estamos diciendo acá es que cuando trabajamos con una interfase de Java y después estamos implementando los métodos de esa interfase, porque aquí en esta parte estamos implementando esos métodos, aquí dice, la clase árbol binario está implementando los métodos de árbol binario y de la interfase de árbol binario, así que esa interfase vemos que es esta. Lo que quiere decir es que estos métodos los estamos desarrollando aquí en árbol binario. Eso significa. Bien. Vamos a ver cuál es el error aquí. Dice implementar todos los métodos que tengo en la interfase. Por eso me está saliendo error. Esto yo lo voy a comentar. Ya, lo voy a comentar para que no me dé error. Y ahora sí, guardo los cambios. Y ahora vemos que ya no me da error. Aquí en la clase árbol binario, ¿no? Bien, vamos a crear la clase no. Esta clase va a ser pública, al igual que mi clase árbol binario. Public class no va a tener ese nombre. ¿Cuáles van a ser los atributos que tiene mi nodo o que va a tener mi nodo? Van a ser los mismos que yo le estaba explicando acá, el cual vendría a ser el tipo de dato, el dato que almacena el nodo, que en este caso para el avance se va a ocupar un dato entero. Y también se encuentran los datos enlace, los enlaces
que van a ser nodos también, que nos van a permitir enlazar un nodo con su subárbol izquierdo como su subárbol izquierdo, su subárbol derecho. Así como cuando, a ver, no, me estaba confundiendo. Ya, no va a permitir trabajar con esta estructura. Bien, así que vamos a crear esos atributos para nuestra clase node. ¿Cuáles vendrían a ser el dato? El dato va a ser un dato tipo entero. Después vamos a tener los otros atributos que vendrían a ser los enlaces. El enlace hijo izquierdo como el enlace hijo derecho. Van a tener el mismo tipo de datos de la clase que estoy creando, ¿ya? Van a ser igual de tipo nodo. Aquí tendríamos al hijo izquierdo y al nodo hijo derecho. Bien. Y aquí, no sé. Si me permiten un momento. Ya, bien. Continuamos entonces. Ya hemos creado los atributos que va a tener nuestra clase nodo. Ahora vamos a crear el constructor, porque toda clase tiene su constructor. Va a ser público y tiene que tener el mismo nombre de la clase. ¿Qué es lo que se hace por lo general dentro del constructor de la clase? Se inicia en un dato inicial o por defecto los valores de los atributos que tiene nuestra clase. Aquí en este caso dato vamos a iniciarlo por defecto con un valor negativo con el siguiente valor, ¿ya? Y después vamos a iniciar los atributos de tipo nodo. El hijo izquierdo, como se trata de un objeto de la clase nodo, entonces cuando nosotros queremos poner un dato vacío a un objeto, nosotros tenemos que ponerle null, ¿ya? Para iniciarlo en un dato vacío. Vamos a hacer lo mismo con el nodo hijo derecho. Bien. Y esta ahí sería la parte de la creación de la clase nodo. Tenemos los atributos, tenemos el constructor en donde iniciamos en un valor por defecto los atributos. Y ya después lo que nos faltaría sería crear un objeto de la clase árbol binario, que aquí en este caso vemos que en el constructor que tiene la clase árbol binario se está trabajando con un objeto raíz, con un objeto que tiene nombre de raíz, que vendría a ser un objeto de la clase árbol binario, ¿ya? Aquí hay un detalle también, chicos, es que en Java nos permite crear una clase dentro de otra. Así que podemos ver aquí la clase nodo está dentro de la clase árbol binario, ¿ya? Esa es una característica que nos brinda Java. Cosa que no pasa en C++. En C++ nosotros no podemos crear una clase dentro de otra. No se puede. Pero en cambio aquí en Java sí. Y en C++ no se puede. ¿Ya? Así que aquí vamos a crear aquí más abajo porque aquí estamos dentro de la clase árbol binario, ¿ya? Dentro de la clase árbol binario, este es el constructor de la clase árbol binario. Y aquí más arriba vamos a crear
el atributo de la clase árbol binario con el cual vamos a trabajar, que va a ser raíz y que va a iniciar en un valor de nulo. Perdón, me estoy confundiendo. Aquí vamos a crear un nuevo objeto de la clase árbol binario, ¿no? O un nuevo nodo, ¿verdad? A ver. No, es un nuevo nodo. Un nuevo nodo. Vamos a crear aquí un nodo inicial con el cual vamos a trabajar, que va a ser raíz, ¿ya? Entonces aquí creamos raíz y vamos a crear una nueva instancia de la clase nodo. Con esto estamos creando un nuevo objeto de la clase nodo. New nodo sería así. Bien. Ahora puedo descomentar esto acá que tengo en mi constructor, porque aquí lo que estoy haciendo es que en el constructor de árbol binario se inicia en un valor vacío mi objeto raíz. Y aquí lo mismo. Este también vamos a trabajar con este método igual. Ya. Eso sería lo más importante por ahora. Y después podríamos programar el método insertar. Pero creo que no vieron todavía esa parte con el ingeniero, ¿no? ¿O sí, compañero? ¿Vieron la parte de el desarrollo del método insertar o todavía? Todavía no lo vimos, pero Sería mejor que lo vieran primero con él y que después lo repasemos conmigo. ¿Qué dicen? Porque tal vez avanzan eso mañana. A propósito, las clases mañana, el ingeniero me comentó hace rato, van a ser presenciales, como la anterior vez, ¿ya? Van a ser presenciales. Así que, pues, tienen que, tienen que llevarse un energizante o algo así para poder aguantar la clase, porque yo recuerdo que cuando estaba esa materia y me tocaba pasar los sábados por la tarde, me daba harto sueño. No sé si le sucede lo mismo a usted. Ese horario es bien agotador, no sé por qué. Un sábado por la tarde. Y eso que ahora está haciendo frío, pues va a ir, está haciendo calor. Es más, uno se agota cansancio y con lo que explica el ingeniero tiene que estar atento, pues. Hay a veces que a mí me daba sueño, yo constantemente iba a me lavar la cara para poder estar atento y despierto. Bien, chicos, yo le voy a estar pasando esto a ustedes ahorita y vamos a dejar esto hasta aquí ya. Eh, Como ven, aquí hemos creado la clase nodo. Primeramente hemos creado la clase árbol binario. Árbol binario, cuando creamos un archivo de clase de Java, automáticamente el nombre que le doy a mi archivo se coloca como nombre para mi clase en código, ¿ya? Ese código se genera automáticamente. Aquí en este caso estamos trabajando con una interfase. Por eso es que dice aquí implement árbol binario i. Eso quiere decir de que yo voy a implementar los métodos que tengo declarado en mi interfase. Aquí en esta parte. Una interfase por lo general se ocupa para mostrar de forma detallada las funciones que tiene una clase, ¿ya? O que tiene un programa. Ven, aquí está de una forma resumida, ¿ya? Porque aquí solamente se declara los métodos y aquí en esta otra parte se los desarrolla. Pero también se puede trabajar sin interfase, ¿ya? Eso es opcional. También se puede trabajar sin interfase.
no es tan necesario trabajar con interfaces, pero al ingeniero le gusta trabajarlo así. Van a ver que cuando lleguen a la parte del código, él, yo creo que lo va a trabajar así, con interfaz. Ya bien, acá voy a corregir unos últimos errores, aquí en la clase árbol gráfico. Aquí vemos que me está saliendo un error. Get izquierdo y get there dice. Ah, ya. Al parecer estos otros métodos los he borrado. Voy a fijarme en mi archivo de respaldo y voy a copiar esos métodos que al parecer borré. Get árbol binario. Eran los métodos para retornar el nodo izquierdo y el derecho. ¿Dónde está eso? Aquí está, esto de acá. Estos métodos me faltó crearlos en la clase node. Nos permiten retornar el dato como también los nodos, ¿no? Bien, eso faltó aquí en esta otra parte. Aquí son los métodos modificadores. Aquí sería puros consultores, ¿no? Porque todos son get. Para no tardar tiempo lo voy a copiar, ¿ya? Porque son métodos get que simplemente lo que están haciendo es retornar el valor que tienen mis atributos de la clase node. Aquí estamos retornando el valor que tiene hijo izquierdo, estamos retornando hijo derecho y el dato. Una vez que copié estos métodos, van a ver que el error que tenía acá en el archivo árbol gráfico se va a corregir. Ahora, como ya tengo creado estos métodos, pues ya no me está saliendo error. Bien, vemos que el proyecto está sin errores. Se lo voy a pasar así. Y ya la próxima clase arrancamos con el método insertar para poder guardar datos dentro del árbol binario y después con otros métodos complementarios que forman parte del avance de este tema, como por ejemplo los métodos contar, contar pares, contar impares, buscar en el árbol binario, saber si un nodo es hoja o no, saber si un nodo es completo o no, encontrar el nodo con el dato mayor, encontrar el nodo con el dato menor, encontrar cuánto es la altura del árbol binario, el nivel del árbol binario, verificar si es que dos nodos tienen datos parecidos. Y así, compañeros, vamos a estar viendo muchos otros métodos. Comenzando desde el método insertar, vamos a ver la próxima clase. Seguramente este método lo avancen mañana con el ingeniero, ¿ya? Enseguida se los paso esto. Sí, está bien. Ya bien, chicos, ya acabo de subir el proyecto con el que vamos a trabajar todo este semestre. Y esto sería todo conmigo, chicos, por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.